Hola, soy Nuria Pérez Matesanz, pertenezco a la editorial Providence Ediciones, me dedico a la coedición, pero también a la traducción y también soy autora de algunos textos, de algunos ensayos y coordino también obras en conjunto. Voy a hablar un poco de lo que es el panorama editorial actual y de cómo una editorial pequeñita como la nuestra ve la situación, ¿no? Cómo podemos contemplar y abordar la situación actual del mercado del libro. ¿Por qué traducir a determinados autores? Es una pregunta interesante. Creo que cada editorial tiene su proyecto y su propia visión del mundo del libro y a partir de ahí se puede decidir qué autores nos interesa traducir. Entonces depende mucho del concepto que tengamos, de la filosofía que tengamos. A veces se busca un equilibrio entre la sostenibilidad económica y el propio gusto o el proyecto particular de cada editorial, y otras veces se recurre a lo fácil y se investiga directamente cuáles son los gustos mayoritarios, el fin comercial per se, y eso es lo que se persigue, ¿no? Es quizá lo más habitual y las editoriales fuertes siempre tienen en cuenta esa parte, ¿no? La tienen muy en cuenta y supongo que algunas tratan de encontrar un equilibrio y otras pues no, se dirigen directamente a ese público, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Providence, priorizamos el texto, que la propuesta nos enamore, que nos conquiste, que mantenga cierto diálogo con el cine, porque somos una editorial de cine y literatura. Y bueno, nos gusta introducir nuevos nombres entre los autores, nuevas miradas sobre quizá un nombre ya conocido, ¿no? A veces textos particulares de un autor ya conocido, como es el caso de Ingmar Bergman, que hemos traducido recientemente. Costa Gabras, quizá, que ya es un autor que parece que empieza a olvidarse. Y bueno, esa es quizá la ventaja de ser una editorial pequeña y de no tener demasiadas expectativas a largo plazo, aunque bueno, nos gustaría vivir eternamente, pero bueno, siempre cuando eres una editorial pequeña estás en el filo, ¿no? de la navaja, no sabes cuánto tiempo va a poder seguir adelante el proyecto. Lo que nosotros queremos es mimar cada libro, ¿no? Sabemos que puede ser el último, cada vez la situación económica es más complicada, se ha encarecido muchísimo todo lo que es la producción, el precio del papel y las tiradas las tenemos que hacer cada vez más pequeñas. Entonces, bueno, al menos que cada libro esté muy cuidado y bueno, y que tengamos ese lugar en el panorama editorial que queremos tener, ¿no? Que podamos hacer los libros que queremos hacer. Es un poco nuestra idea. Un proyecto como el nuestro es casi invisible, pero conseguimos llegar a un pequeño público que conecta con esa literatura, con esa filosofía, supongo. Sobre si el editor puede crear tendencia, desconozco realmente si los editores creamos tendencia. En algunos casos quizá es más bien el editor el que sigue la tendencia y desde luego lo que sí que se puede hacer es luchar porque se abran nuevos caminos, ¿no? Que es nuestro propósito, que el público empiece a probar diferentes panoramas dentro del libro, ¿no? Diferentes formas de entender la literatura, diferentes fórmulas para percibir, ¿no? La palabra y para percibir lo que hay dentro de un libro. Cada editorial tiene sus propias fórmulas y a veces sí se busca que eso, crear tendencia ya desde un punto de vista más comercial o más de marketing, ¿no? Pero yo creo que eso corresponde más a una visión del libro como producto, una visión quizá un poco fría para lo que yo entiendo como literatura. Hay propuestas editoriales, por otro lado, muy innovadoras, que consiguen darle un toque personal y bueno, eso es muy esperanzador, la verdad. Aunque el rango de crecimiento siempre se ve bastante limitado con respecto a los grandes, si no tienes esa mentalidad comercial y sobre todo si no tienes suficientes recursos, ¿no? Que también es el caso de muchos de nosotros que empezamos pues con muy poquito presupuesto disponible, ¿no? Y bueno, hay una cuestión de visibilidad y de capacidad de invertir en publicidad que obviamente nos limita. En nuestra situación solemos ser bastante honestos con los autores y bueno, y a la hora de hablar pues, con otras editoriales para adquirir derechos y demás, siempre mencionamos que nuestro alcance es limitado y que solo podemos hacer tiradas pequeñas,
pero que vamos a cuidar de manera muy personal cada ejemplar. Y bueno, esto a veces, aunque parezca increíble y utópico, es tenido en cuenta. O sea, a la hora de adquirir derechos con editoriales internacionales de otros países, nos han favorecido, nos han ayudado y han facilitado las condiciones teniendo en cuenta quiénes éramos, ¿no? Y un poco conociendo nuestro proyecto de cara a cara, ¿no? Comunicándonos de manera directa, que es también lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Una comunicación cercana. Un ejemplo claro sobre este tema de la visibilidad y las posibilidades que da es una novela que publicamos hace pocos años, que era una novela de Håkan Nesser, un clásico de la novela negra nórdica, y que esperábamos que fuese a tener bastante éxito. Y apenas obtuvo atención de los lectores porque, bueno, era la época de la pandemia, poca difusión, salvo en redes sociales, alguna crítica que conseguimos, ¿no?, en algún medio. Y poco después Destino, que es una editorial importante, publicó al mismo autor con otra de sus novelas, una novela negra, y el resultado fue mucho más notable, ¿no? De hecho, conozco a un librero que tenía los dos libros en la misma estantería, puestos uno junto al otro, y el lector se iba a por el de Destino, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede ser? Pues las razones pueden ser muy diversas. Seguramente no conocen la editorial, ¿no? Entonces, al no conocer, a veces hay lectores que son muy fieles, ¿no?, a una editorial, o que prefieren un viejo conocido, que no se arriesgan, no vaya a ser que no me convenza, o hay veces incluso que el formato, la manera de presentar, la estética, ¿no? Es verdad que nuestra manera de presentar siempre es bastante, la fórmula estética, la forma en la que diseñamos nuestras portadas tiene un toque muy personal, ¿no? Nos sigue un poco el rango comercial de la novela negra. Buscábamos algo un poco especial y quizá eso al final remue en nuestra contra, ¿no? Depende de muchos factores, como comentaba. Otra cuestión es la de las apuestas seguras, ¿no? ¿Hay apuestas seguras en el sector editorial? Pues posiblemente. Aquellas que coinciden con autores que tienen un considerable grupo de lectores fieles, aquellos que son más mediáticos también, que aparecen continuamente en la televisión. Se sabe que van a vender, ¿no? Que cuando se publique, sea mejor o peor esta obra, va a vender. De nuevo, cabría plantearse pues si es esa cuestión de la visibilidad lo que influye, y si se debe realmente al aparato de marketing, o si hay algo ya en los lectores que los predispone hacia determinado tipo de obras. Es evidente, por ejemplo, que las obras más vendidas del momento, pues entre ellas siempre vamos a encontrar algún bestseller de novela negra nórdica, siempre va a estar el clásico libro de autoayuda, pues el último Aramburu, el último Pérez Reverte, ¿no? Hay una serie de autores que están ahí y que las editoriales saben que siempre van a funcionar. Y luego están esas editoriales que arriesgan, ¿no? Y que se arriesgan a trabajar con nuevos autores o a introducir temas nuevos, ¿no? Y que, bueno, tienen ese mérito, ¿no? Y también está ese lector más curioso, que no es el de la gran mayoría, pero que también necesita, ¿no?, necesita una editorial para él. El trato a los traductores por parte de los editores, pues bueno, es otra cuestión también bastante peliaguda. No siempre es el más deseado. Yo soy traductora, como he comentado al principio. Y bueno, en un artículo reciente de Zenda, precisamente, Gudrun Palomino lo explicaba muy bien. Decía que en la mayoría de los casos no tenemos tiempo para revisar, para matizar el trabajo, ¿no? El tiempo es muy escaso, entonces no podemos cuidar la literatura, no podemos investigar lo suficiente, reposar, reflexionar, releer, ¿no?, descubrir nuevas palabras o encontrar cuál es la palabra adecuada, el estilo, el tono. Todo eso lleva un tiempo, ¿no? Requiere de una reflexión que a veces no se cuenta con el tiempo suficiente. Entonces, en este caso volvemos a la eterna cuestión del mercado. Yo he vivido el caso de trabajar para una editorial grande con horarios draconianos a contrarreloj para que luego reduzcan y malogren tu trabajo e incluso no te lo reconozcan, ¿no? Es un mundo muy ingrato. Entonces, bueno, sí que es verdad que prefiero trabajar con mis tiempos, aunque no vaya a tener quizá el mismo alcance en una editorial pequeñita, ¿no? Y siempre, oye, pues si está la posibilidad ahí de trabajar con una editorial fuerte,
pues te sientes halagado, ¿no? Pero la experiencia, la verdad, que ha sido un poquito deplorable, sí. Y también hay editores que tratan de hacer las cosas correctamente e incluso dan una presencia importante al traductor. Editoriales nuevas, independientes, como Gallonero o como Nórdica, ¿no? En las que ya los traductores empiezan a tener su lugar, ¿no? Y eso me parece muy interesante y muy loable, la verdad. El reconocimiento en la portada es una lucha. Yo, desde luego, ya me he dado por vencida. Creo que al final el trabajo está ahí y, bueno, se te puede leer en créditos, aunque sea, si alguien tiene interés en saber quién es el productor. Pero es una lucha que poco a poco se va conquistando sus espacios y bueno, por lo demás, pues sí, necesitas ser un nombre conocido, pero claro, si nadie te da oportunidades para que te conozcan, no vas a llegar mucho más lejos. Entonces, bueno, es interesante la labor de estas editoriales que sí que hacen un hueco al autor en sus portadas, ¿no? Para que tenga esa visibilidad al autor de la traducción, quiero decir. Porque al final el traductor es también un autor, ¿no? En cierto modo estás creando a partir de una obra ya preexistente, pero dos traducciones de la misma obra pueden tener un tono y respirar de una manera totalmente diferente. ¿Cómo entendemos la literatura? ¿La entendemos como un negocio o existe el romanticismo editorial? Esa es una cuestión que también depende del punto de vista y del proyecto, como siempre, ¿no? La literatura como negocio es la que domina el panorama, es algo incuestionable. Cada vez vemos con más evidencia que las grandes librerías adoptan apariencia de supermercados de libros, con su zona de ofertas, con ya una venta mucho más incisiva, a veces incluso agresiva, y se está perdiendo ese encanto del templo libresco al que llegabas, ¿no? Curioseabas, olfateabas, ¿no? Y que entrabas en ese universo en silencio y tranquilidad, ¿no? Es una pena, pero es verdad que ahora mismo hay grandes librerías que ya han perdido todo ese encanto personal, ¿no? Paralelamente, sí coexiste el romanticismo editorial, yo creo que sí. Por ejemplo, pues en el centro de las ciudades importantes en Madrid, yo cada vez veo más librerías pequeñitas que tienen esa gran diversidad, ¿no? Y que buscan un poco publicaciones editoriales y autores alternativos diferentes a lo que estamos habituados a ver en la librería grande, ¿no? Y aún así es muy meritorio, porque realmente estas editoriales, pues como comentaba, lo tienen muy complicado, tienen muy poca difusión, tienen muy poca tirada, y lo mismo ocurre con estas librerías, ¿no? Que tienen un alcance limitado. Así que, bueno, combinar el romanticismo editorial y la literatura como negocio supongo que es algo a lo que aspiran muchas editoriales para poder sobrevivir, pero a veces deriva en mezclas un poco extrañas, ¿no? Algunos la consiguen y consiguen encontrar un equilibrio adecuado, y bueno, la muestra está en que cada vez hay más editoriales independientes que han logrado salir a flote, ¿no? Como Nórdica, como Errata Naturae, Blackie Books, Impedimenta, Gallonero, que comentaba antes, La Uña Rota. Todas empezaron de forma independiente, por ejemplo, y hoy ya están muy bien situadas. No obstante, siempre se pierde algo por el camino, creo yo. Nosotras, mi compañera de traducción y yo, tuvimos una comunicación muy fluida y un proyecto entre manos con una de estas editoriales independientes, y hoy en día simplemente contactar con las personas que teníamos de contacto resulta prácticamente imposible, ¿no? Aunque tengamos proyectos, ya no hay tiempo, no hay disposición, ¿no? Ya tienen un proyecto tan grande que no se puede hablar cara a cara, y eso es, la verdad que es un poco triste, ¿no? A mí me apena ese camino de deshumanización que toma al final la editorial cuando crece. Yo espero que no sea siempre así, pero supongo que crecer, pues bueno, supone que el volumen de trabajo pues hace que perdamos la capacidad de conversar cara a cara, el tiempo y bueno, pues eso, ese trato personal que para mí es bastante necesario. Y bueno, si nosotros en Providence llegamos a encontrarnos en una circunstancia así, pues me gustaría seguir manteniendo la cercanía, ojalá que lo pueda cumplir.
A día de hoy mi compañero Nacho responde personalmente a cada manuscrito que nos llega y bueno, creo que esa cercanía hace que podamos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, el no perdernos a nosotros mismos dentro de una idea fría de producto, ¿no? Que no se corresponde con el concepto de literatura que tenemos nosotros. El libro creo que tiene otra naturaleza, ¿no? Hay que cuidarlo y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Y ya pues para finalizar, para concluir, bueno, he planteado quizá que existan varios modelos de mundo editorial, de entender el universo del libro. Por un lado estaría ese mundo más comercial o aquel que dentro de hacer alguna apuesta nueva busca siempre también obtener una ganancia como prioridad. Y luego existen esas propuestas más románticas, ¿no? Como hablábamos, bueno, que en algunos casos salen a flote y que intentan sobrevivir. Y bueno, pues en nuestro caso llevamos ya bastantes años, 5 o 6 años. Tenemos tiradas muy pequeñitas y trabajamos con unos recursos muy limitados, pero nuestros proyectos salen adelante y mimamos todos y cada uno de ellos, ¿no? Como si fueran personales. De hecho, en casi todos participamos o yo o mi compañero Nacho. Y bueno, con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias por la atención y espero que nos veamos en las librerías.